¿Conoces los nuevos formatos publicitarios de Facebook Messenger para empresas y cómo estos pueden ayudarte a conseguir nuevos clientes? En el vídeo de hoy te voy a mostrar cuáles son y cómo puedes crearlos y configurarlos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para que te pueda avisar con todos los vídeos que publico día a día. Messenger es uno de los canales que más está creciendo dentro de Facebook. A nivel de comunicación hablamos, ¿no? No solo entre personas, sino también entre marcas y usuarios. Es especialmente útil porque cualquier usuario puede establecer una comunicación con cualquier empresa sin necesidad de tener que dejar sus datos y de una manera fácil y directa. Facebook ya permitía desde hace algún tiempo en su publicidad enlazarla con Facebook Messenger, pero tenía unos nuevos formatos que por el momento estaban cerrados, ¿no? Estaban en fase beta solo para unos usuarios y acaban de hacerlos públicos y ya todos podemos usarlos. Uno de los grandes potenciales que tiene Facebook Messenger para empresas es la posibilidad de integración con sistemas automatizados, es decir, los llamados bots, donde empresas como por ejemplo Tommy Hilfiger están utilizando para aumentar sus ventas, o también la empresa de telecomunicaciones Glove Telecom ha creado un canal de servicio al cliente vía Messenger que ha multiplicado por más de 3 la productividad de sus empleados y ha reducido a la mitad las llamadas recibidas en su call center. Bien, pues imagina este potencial, pero poder complementarlo con mensajes directos a tus posibles clientes vía Facebook Messenger y además directamente a sus buzones. Por hacer una comparativa, son como los mensajes email que tiene LinkedIn. Pero para que esto funcione, obviamente tienes que tener una estrategia detrás. No se trata de poner anuncios porque sí. Y para ello tienes 3 tipos de anuncios, pero que realmente podemos categorizar en 2 tipologías. La primera, click para Messenger, que consiste en el típico anuncio dentro de Facebook o Instagram y que te permite abrir conversaciones a través de Messenger en lugar de llevar al usuario directamente a una web o a una página de aterrizaje. Y aquí puedes usar un formato de imagen única, galería de imágenes o vídeo. La segunda tipología es formato del mensaje publicitario, que lo que hace es enviar mensajes directos a la bandeja de entrada de la persona con la que tienes una conversación activa. Este último formato suena especialmente interesante, pero obviamente Facebook pone límites para no caer en el spam, porque de lo contrario imaginaros, nos encontraríamos los buzones de Messenger inundados de mensajes publicitarios de distintas empresas, por lo que para poder utilizar este formato solo podrás hacerlo con usuarios que ya han establecido al menos una conversación contigo a través de Facebook Messenger. Quizás estés pensando que prácticamente no tienes usuarios con conversaciones activas, por lo que no es un formato que ahora mismo te interese mucho, pero no te preocupes, un poco más adelante en el vídeo te voy a explicar cómo puedes crear grupos personalizados para integrar ambos formatos publicitarios. Pero como creo que lo mejor es que lo veas en directo, voy a entrar directamente en Facebook y mostrarte cómo crear estos anuncios y cómo crear este público personalizado que te comentaba. Bueno, pues lo que hacemos, entramos en el administrador de anuncios que estés utilizando y aquí al final, en consideración, vemos que tenemos el objetivo de mensajes. Clicamos y le damos a un nombre a la campaña. Imaginaos mensaje prueba 1. Bien, le vamos a dar a continuar. Aquí pondrías el nombre del conjunto de anuncios y tenemos los 2 formatos que te comentaba de publicidad en Messenger, el click para Messenger o el mensaje publicitario. Bien, vamos a hacer la prueba para click para Messenger, lo seleccionamos y a partir de aquí pues entramos en la segmentación del público objetivo, lo cual podemos utilizar algún público que tengamos ya guardado o creado previamente o generar un público que a nosotros nos interese. Bueno, pues imaginaos que vamos a decir que esto va a ir al público, para centrar un poquito más, al público de la Comunidad de Madrid, que sea únicamente en la ciudad, que tengan entre, vamos a ver, 26 y 50 años y que sean solo mujeres, ¿no? Aquí a la derecha pues tenemos un público potencial de 1.1 millón de personas. No es muy elevado, pero bueno, como estoy haciendo únicamente la prueba es para mostrarte cómo funciona esto. Aquí podríamos hacer las categorías que considerásemos. Bien, aquí por defecto nos muestra ubicaciones automáticas, lo suyo sería
editarlas, ¿no? Vamos a editar las ubicaciones. Y por un lado, aceptaríamos las Facebook en noticias, este tiene que estar marcado sí o sí, no nos da opción. Si no quieres utilizar Instagram, dices solo quieres hacerlo en Facebook, desmarcaríamos Instagram y aquí aparecería marcado en inicio dentro de Messenger. Bien, todos los dispositivos móviles y a partir de aquí seleccionaríamos el presupuesto que invertiríamos, tanto si es diario como si es para una campaña en concreto. Podrías elegir distintas estrategias de puja y seguiríamos un poco más adelante. Bien, aquí vinculamos con la página de Facebook con la que queremos hacer esta publicidad y ya nos ponemos a crear el formato publicitario, ¿no? Como te decía, puedes hacer anuncio por secuencia, una sola imagen, un solo vídeo, presentación. Vamos a hacer el ejemplo con una sola imagen. Por lo tanto, bueno, pues vamos a coger alguna de las imágenes que ya tenemos subidas. Imaginaos que, bueno, pues voy a coger esta del curso online. Bien, y ya tendríamos aquí la previsualización. Bien, aquí en el título tendríamos que poner pues, lo que tú quisieras. Fijaos, título 1, aquí voy a poner texto descriptivo y podríamos ver ya cómo quedaría directamente. Fijaos, aquí este texto que he puesto, el título y directamente enviar mensaje, que es la llamada a la acción que viene, ¿no? Esto es como se vería en el teléfono móvil, en la sección de noticias. Aquí cómo lo veríamos en un teléfono básico y, bueno, cómo lo veríamos en la sección de noticias del ordenador y cómo lo veríamos en la sección de inicio de Messenger. Podemos hacer un poquito más de detalle, bueno, evidentemente marcarlo con el píxel de conversión que tengas o si quieres relacionarlo con algún evento, pero luego vamos a configurar el mensaje, ¿no? Es decir, cuando la gente acceda, qué es lo que va a ver y nos permite hacer una pequeña personalización, ¿no? En este caso, pues fijaos, nos permite personalizar el nombre de la persona, pero también podrías hacerlo con el apellido o en el nombre completo de la persona, ¿no? Yo pondría únicamente el nombre y aquí tendríamos el texto: ole, gracias por ponerte en contacto con nosotros, no dudes en enviarnos cualquier pregunta que tengas, ¿no? Y como ves aquí, la previsualización es lo que la gente vería en ese momento. Este texto no puede exceder los 150 caracteres. A partir de aquí tendríamos el mensaje principal, que es este, que puede ser imagen y texto, puede ser un vídeo o puede ser solo texto. Si dejásemos imagen y texto, puedes cambiar la imagen si quieres. Imaginaos que como ya hemos utilizado ya otra imagen, pues decimos, bueno, pues aquí vamos a utilizar esta imagen, la cambiamos y podemos utilizar o personalizar también estos textos. Aquí pone conectarse con Messenger, imaginaos que digo, oye, texto 1, y si quieres poner algún subtítulo, pues subtítulo, bien, para que veas cómo se va reflejando absolutamente todo. Y a partir de aquí podemos dar opciones a respuestas rápidas o botones. Fijaos, respuestas rápidas es esto, donde la gente dice, oye, puedo reservarlo, puedo ir navegando por distintas opciones. Te vienen estas por defecto, bien, que puedes conectar con un bot para que dé respuesta, o lo que puedes hacer si no es los botones para, por ejemplo, llevar tráfico a una web externa. Bien, imagínate agregar el botón y le pongo ver web. La acción es abrir en un sitio web y aquí pondría la URL de la web que queremos ver, www.dominio.es. Y directamente, fijaos que aquí la persona, en el mismo momento en el que acceda a tu anuncio, ¿no? Vamos a verlo más claro, es decir, la persona vería tu anuncio, accedería y le saldría ese mensaje y la opción de clicar ahí y ver la web. Evidentemente te puedes seguir escribiendo y tú recibirías esa información, por lo cual es importante que no haya una ruptura, es decir, que haya una persona en el otro lado porque alguien escribe aquí y pueda responderle. Es decir, no veamos este tipo de publicidad como otra publicidad que la ponemos y nos desentendemos. Estamos hablando de crear una comunicación entre usuario y marcas y es solo así como este tipo de publicidad puede dar buenos resultados. Bien, una vez que lo tengas creado perfectamente, le darías a confirmar y ya lo haríamos, ¿no? Quiero mostrarte el ejemplo del otro formato publicitario que había para verlo también. Fijaos, el que comentaba, estábamos clic para Messenger, que es el que hemos creado, y el otro es mensaje publicitario, que recuerdo, este solo es posible poner este mensaje publicitario a personas que ya hayan establecido previamente una conversación con esta marca a través de Facebook Messenger. Por lo tanto, seleccionaríamos, en este caso, pues la página de fans con la que quisiéramos, editar ubicaciones, en este caso, bueno, pues la ubicación viene ya por defecto, podemos poner igual, precios, lo mismo que hemos hecho
antes y ahora nos vamos a ir a configurar el mensaje, ¿no? En este caso, igual podemos poner un mensaje de bienvenida, ¿no? Donde aquí puedes explicar pues, lo que tú quieras, como veis lo estoy poniendo, puedes personalizarlo, si quiero empezar con el nombre, pues por ejemplo, hola, y le pongo el nombre de la persona, el que sea, etcétera, etcétera. Igual que anteriormente, podemos poner una imagen con texto o solo texto en este caso, también poniendo mensajes aquí y mensajes aquí, y las acciones al cliente es exactamente lo mismo. Tenemos respuestas rápidas o tenemos botones que puedes crear. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que, como digo, esta publicidad solo está dirigida a personas que ya han realizado algún tipo de acción contigo. Puede que me digas, como te comentaba, ¿no? Bueno, pues es que no he tenido mucha interacción. Bien, ¿cuál sería la clave para poder utilizar este formato publicitario? Sería arrancar el primer formato publicitario para que la gente acepte tener conversaciones contigo y después crear un grupo personalizado, una audiencia personalizada con esas personas para poder enviarle esta segunda publicidad. ¿Cómo haríamos esto? Fijaos, nos tendríamos que ir a la parte de públicos y en esta parte pues ya tenemos los públicos personalizados o todas las audiencias personalizadas que tengas, ¿no? En este caso, fijaos, yo tengo personas que enviaron mensaje de Messenger, está mal escrito Messenger, que tengo un tamaño ahora mismo de 500 personas. Pero ¿cómo crearíamos esto? Fijaos, nos vamos a crear público personalizado, tendríamos que ir a la parte de interacción, dentro de interacción, personas que interactúan con la página de fans. Y aquí le puedes decir, le tienes que marcar la página de fans que quieras, porque puedes hacerlo con varias páginas, esto vamos a hacerlo con la mía, que cumpla cualquiera de estos criterios y sería cualquier persona que enviaron un mensaje a tu página. Por lo tanto, aquí le asigno el nombre del público objetivo, le pongo el tiempo que quiero que sea la gente, en el número que permanezcan en esta lista y a partir de ese momento, cualquier persona que establezca una conversación con tu marca va a entrar en este público objetivo, en este grupo de audiencia y a partir de ahí puedes impactarles con esa publicidad. Como puedes ver, es un formato que ofrece miles de posibilidades a empresas de todo tipo, ¿no? Tan solo es tener claro qué quieres conseguir y cómo usar la conversación para llevar a tus usuarios a lo largo del embudo de ventas para convertirlos en clientes. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook para empresas si crees que este nuevo formato publicitario es realmente interesante. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes que me dejéis, sortearé uno de mis cursos online de estrategia de marketing digital. Por lo que cuanto más comentarios, más opciones de ganarlo. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y por supuesto, suscríbete en mi canal para no perderte ninguno de los nuevos vídeos.